El dinero es algo que toda persona necesita para vivir, pero a lo largo de la historia han vivido personas que han tenido tanto dinero como para vivir cientos de vidas. Por ejemplo, John Rockefeller fue un empresario y filántropo estadounidense. Nació en 1839 y murió en 1937. Fundó la Standard Oil Company, una compañía que se convirtió en el dominante en la industria del petróleo. Rockefeller controlaba la producción, el transporte y la distribución del petróleo. Su fortuna fue estimada en $340 millones. Andrew Carnegie fue un empresario e industrialista del siglo XIX. Nació en 1835 en Escocia y en 1873 Carnegie fundó la Carnegie Steel Company, que se convirtió en uno de los principales productores de acero de Estados Unidos. En 1901 vendió su compañía a JP Morgan por alrededor de $480 millones. La riqueza de Carnegie alcanzó niveles extraordinarios. Se piensa que llegó a tener $310 millones. Por su éxito empresarial y su influencia en la industria del acero, se ganó el apodo de El Rey del Acero. Jacob Fugger fue un comerciante y banquero alemán durante el Renacimiento. Nació en 1459 en Augsburgo, Alemania, y se convirtió en el líder de la dinastía Fugger. Su fortuna vino principalmente de su actividad como banquero y comerciante de otras cosas, como tejidos, metales y especies. Fugger logró acumular una gran riqueza. Se estima que su fortuna alcanzó los $220 millones. Su imperio financiero incluía bancos, minas de cobre, empresas de transporte y bienes raíces. Cornelius Vanderbilt fue un magnate del transporte estadounidense en el siglo XIX. Nació el 27 de mayo de 1797 en Staten Island, Nueva York. Inició su carrera como propietario de embarcaciones de vapor y expandió su imperio en la industria naviera, estableciendo la compañía Vanderbilt Steamship Line. Luego fundó la New York Central Railroad, teniendo un dominio en el transporte terrestre. Se estima que su patrimonio estaba en los $210 millones. Amancio Ortega es un empresario español, es el fundador y antiguo presidente del grupo Inditex, una empresa de distribución y fabricación textil. Nació el 28 de marzo de 1936 en La Coruña, España. Ortega comenzó su carrera como empleado de una tienda de ropa y en 1975 creó Zara y se expandió rápidamente, incluyendo marcas como Massimo Dutti, Pull&Bear y Bershka. Se estima que su patrimonio supera los $100 millones. Mansa Musa fue el emperador de Mali en el siglo XIV. Es considerado como la persona más rica de la historia. Su riqueza venía principalmente de las grandes reservas de oro en su imperio y su control sobre las rutas comerciales. Durante su famosa peregrinación a la Meca llevó una cantidad masiva de oro y realizó regalos excesivos en su camino. Se estima que su riqueza alcanzaba los $400 millones. William Vanderbilt fue un empresario y magnate del transporte en los Estados Unidos durante el siglo XIX. Nació el 8 de mayo de 1821 en Nueva York. Era el hijo mayor de Cornelius Vanderbilt. Heredó gran parte de su fortuna y los negocios de su padre, y continuó expandiendo el imperio ferroviario familiar. La New York Central Railroad se convirtió en una de las principales compañías de transporte de Estados Unidos, y se estima que su riqueza era de $90 millones. Henry Ford fue un empresario estadounidense que cambió la industria automotriz. Nació el 30 de julio de 1863 en Michigan. Ford fundó la Ford Motor Company en 1903 y desarrolló el famoso Modelo T, un automóvil accesible y de producción en masa que transformó la movilidad. Su visión de fabricación, conocida como Fordismo, sentó las bases para la producción en cadena moderna. En su punto máximo se estima que su riqueza alcanzó los $80 millones. Warren Buffett es un inversionista y empresario estadounidense, considerado uno de los inversores más exitosos de todos los tiempos. Nació el 30 de agosto de 1930 en Omaha, Nebraska. Buffett comenzó su carrera invirtiendo en acciones muy joven y luego fundó su propia empresa de inversión, Berkshire Hathaway. Según estimaciones, su riqueza supera los $80 millones. Su empresa se ha expandido y ahora posee diferentes empresas en diversos sectores, incluyendo seguros, energía y transporte.
John Jacob Astor IV fue un empresario, inversionista y escritor estadounidense. Nació el 13 de julio de 1864. Astor heredó una gran fortuna en bienes raíces y fue uno de los principales inversionistas del Hotel St. Regis y fundador de la Astoria Hotel Company. Además, escribió novelas de ciencia ficción. Se piensa que llegó a tener $70 mil millones. Además, Astor también es conocido porque fue una de las víctimas en el hundimiento del Titanic. Sam Walton fue un empresario estadounidense y fundador de Walmart. Nació el 29 de marzo de 1918 en Oklahoma. Walton inició su carrera como empleado de tienditas y luego abrió su primera tienda, Walton's Five and Dime, y expandió rápidamente su negocio y estableció la cadena Walmart. En el momento de su muerte en 1992, se estima que su patrimonio era alrededor de $23 mil millones. Mukesh Ambani es un empresario indio y el hombre más rico de Asia. Nació el 19 de abril de 1957 en Aden, Yemen. Es el presidente y director general de Rallis Industries, una de las mayores empresas conglomeradas de India. La fortuna de Mukesh ha crecido de manera impresionante y en la actualidad se estima que su patrimonio neto supera los $100 mil millones. John D. MacArthur fue un empresario que nació el 6 de marzo de 1897. Inició su carrera vendiendo seguros y en el negocio de los bienes raíces. Fundó la compañía Bankers Life and Casualty Company, que se convirtió en una de las mayores aseguradoras de Estados Unidos. En el momento de su muerte en 1978, se estimaba que su patrimonio estaba en los $60 mil millones. Alan Rufus fue un noble y guerrero normando que vive en el siglo XI. Nació alrededor del año 1040 y era sobrino de Guillermo el Conquistador. Participó en la famosa batalla de Hastings en 1066. Como recompensa por sus servicios, Guillermo le otorgó vastas tierras y propiedades en Inglaterra, convirtiéndose en uno de los hombres más ricos de su época. Se piensa que su fortuna tendría un valor de $194 mil millones. Carlos Slim es un empresario mexicano. Nació el 28 de enero de 1940 en la Ciudad de México. Su carrera comenzó en la década de 1960, cuando compró acciones de diversas compañías y estableció su propia empresa, Grupo Carso. Entre sus empresas más conocidas están América Móvil, Telmex, Grupo Sanborns y Grupo Financiero en Bolsa. Se estima que el patrimonio de Carlos Slim es de más de $100 mil millones. Meyer Sherman Rothschild fue un banquero alemán y fundador de la dinastía bancaria Rothschild en el siglo XVIII. Nació el 23 de febrero de 1744 en Frankfurt, Alemania. Construyó un imperio bancario que iba desde Londres hasta Viena. Sus empresas bancarias tenían un papel clave en la financiación de proyectos y gobiernos en todo el continente. Se estima que su riqueza era de $350 mil millones. Nicolás II fue el último zar de Rusia, gobernando desde 1894 hasta 1917. Nació el 18 de mayo de 1868 en San Petersburgo. Nicolás II era parte de la familia Romanov, una de las dinastías más ricas de Europa en ese momento. Tenía muchas posesiones, como tierras, palacios y propiedades industriales. En su ejecución en 1918, sus activos fueron confiscados y su fortuna se dispersó, pero se piensa que su riqueza era de $300 mil millones. Conocido como el indio más rico de todos los tiempos, Osman Ali Khan fue el último nizam o gobernante de Hyderabad. Gobernó entre 1911 y 1948, hasta que India absorbió el territorio. Era famoso por sus obras de arte valoradas en más de $100 millones. Sus joyas superaban los $400 millones de la época. Además, tenía una colección de 50 Rolls Royce. Su fortuna era de $236 mil millones. Guillermo I de Inglaterra, también conocido como Guillermo el Conquistador, fue un líder militar y rey que gobernó en Inglaterra en el siglo XI. Nació alrededor del año 1028 en Normandía, Francia, y en 1066 lideró la invasión de Inglaterra en la batalla de Hastings. Guillermo confiscó tierras y propiedades de los nobles ingleses, y se piensa que su fortuna era de $229 mil millones.
Muammar el-Gaddafi fue un líder político y militar libio, que gobernó el país desde 1969 hasta su muerte en 2011. Nació el 7 de junio de 1942 en Sirte, Libia. Gaddafi lideró el golpe de estado en 1969 y construyó una fortuna de gobierno, conocida como la Revolución del Pueblo. Durante su gobierno acumuló una gran riqueza a través del control de los recursos petroleros en Libia. Se estima que su riqueza era de $200.000 millones. Y bueno, déjame en los comentarios tú qué harías con $400.000 millones y nos vemos en el siguiente video. Bye.